hebrea se escribe en hebreo. Es uno de los idiomas más antiguos del mundo. Tiene una rica tradición que se remonta a miles de años atrás. La literatura hebrea abarca una amplia gama de géneros, incluyendo el texto histórico, religioso, poético, filosófico y narrativo. Algunos de los textos más destacados de la literatura hebrea incluyen la Torá, el Tagna, también conocido como el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, el Talmud, y una variedad de textos poéticos y filosóficos. La literatura hebrea ha tenido una influencia significativa en la cultura mundial, específicamente a través de las religiones abrahámicas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Em, Ha sido fuente de inspiración para escritores y pensadores de diversas culturas y continentes. Características de la literatura hebrea. Esta fue una de las más antiguas del mundo, la cual se remonta a la época del profeta Mahoma. También fue escrita en base al árabe clásico, que se puede encontrar en otros dialectos. También tuvo una gran variedad de géneros con temáticas desde la poesía amorosa hasta la filosofía y la religión. Esta fue escrita en un contexto religioso, siendo una base para su creación. Estaba también basada en enseñanzas de judíos originarios. Estas narraban la vivencia de profetas y personajes relacionados con Dios y utiliza cánticos metafóricos y poesías, siendo su género uno histórico y poético. Voy a hablar respecto a los géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, hablamos de la contribución que estos hacen a la cultura y a la tradición literaria. Encontramos la poesía. La poesía es rica en tradición lírica. Encontramos metáforas y simbologías que buscan un mismo objetivo, que generalmente es la transmisión de emociones y reflexiones espirituales. También encontramos la rabínica, que habla sobre la ley judía y la tradición que sostiene, y la narrativa, que hace uso de cuentos, parábolas y leyendas con el objetivo de transmitir enseñanzas morales y éticas. Cuando hablamos de todos estos géneros literarios, incluimos la prosa y el apólogo. El apólogo, por su parte, es una novela corta que busca dejar una enseñanza moral. Sobre los temas de la literatura hebrea. Primero, está la histórica, que la histórica más bien habla sobre eventos ficticios y no ficticios, como cuentos, mitos, leyendas, etc. Segundo, está la ley. La ley son normas que se le rigen a los hebreos para que la sigan en su vida cotidiana de manera moral y religiosa. Luego sigue la profética. La profética son visiones u oráculos que hablan en el nombre de Dios. Luego sigue la sapiencial. La sapiencial es más que todo lecciones y enseñanzas de un hombre sabio, por así decirlo. La siguiente y la última son las poesías. La poesía es el método o el tema más utilizado de la literatura hebrea, ya que este expresa un sentimiento íntimo, como por ejemplo los salmos. Y antes de terminar, quería decirles que unos temas podrían ser las informativas o las bibliografías. Estos son algunos de los representantes más importantes de la literatura hebrea. En los orígenes de esta ortodoxia se transmitían de forma oral. Por esta razón, muchos de los nombres de los representantes de la literatura hebrea se han perdido a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos autores son los más importantes durante la literatura hebrea. Isaías es uno de los profetas más influyentes de la literatura hebrea. Isaías refleja una serie de visiones y profecías del mundo en un futuro. Destaca por su estilo refinado y estructurado. Josué. Sus escritos en forma de normas cuya narración se basa en la política y la milicia histórica del pueblo judío.
varios de sus preceptos se extraviaron. Duhash Labrat introduce la métrica árabe a la poesía de esta literatura. Nagreya, autor que crea la poesía tanto religiosa como no religiosa. Estas obras también se relacionan con el Talmud y la Torá. Joseph Agnon gana el Premio Nobel de la Literatura al crear relatos cortos sobre las vivencias en la fundación del Estado de Israel. Su prosa conjuga el estilo bíblico y el hebreo moderno. ¿Cuáles son las obras más importantes de la literatura hebrea? Los principales libros de la literatura hebrea son los que componen el Tanaj, una obra judeo-hebraica en la que se encuentran los preceptos sagrados de las religiones judías y cristianas. El Tanaj consta de 3 partes esenciales: la ley, el Torá, también llamada Pentateuco, que compila los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. 2. Profetas. Recibe el nombre de Nabim. Los escritos que suponen estos libros tienen vinculación con el sentido de las profecías, que realmente llevan a cabo una invitación hacia la esperanza de la llegada de un Mesías. Es necesario subrayar a las obras de Josué, Isaías, Jeremías y Ezequiel. 3. Los escritos. Están relacionados con los cánticos, los poemas y los libros históricos, así como con obras dramáticas dolorosas como las contempladas en el libro de Job en la Biblia.